los últimos días hemos recibido, desde que aprobamos la reforma a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, una suerte de vendaval de críticas por parte del oficialismo. El día de hoy, desde una instalación que es patrimonio de todos los venezolanos, se hacía una especie de foro o rueda de prensa, donde diputados del bloque madurista, del bloque de las colas, del bloque del caos, junto al actual director de Conatel, también miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela, hacían una serie de críticas a esta reforma a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Tenemos hoy la obligación de responder a estas críticas para aclararle al país lo que ha sido la realidad y el contenido de la aprobación de esta ley, que busca quitarle el control, la hegemonía del sector gubernamental a los medios de comunicación independientes y de esta forma liberar al pueblo en su derecho a tener libertad de información y libertad de expresión. La primera mentira que dijo la diputada que hoy habló por parte del bloque madurista es que esta ley se había aprobado sin el quórum reglamentario. A veces la ignorancia es atrevida. Debemos recordar que esta ley fue aprobada el martes antepasado en su segunda discusión, y en plena discusión intervinieron diputados del bloque madurista en la intervención que les tocaba a ellos realizar. En ese momento fue aprobada en segunda discusión por mayoría calificada, además, presente en la Asamblea Nacional, la reforma de la ley. El martes pasado, también, el jueves pasado, perdón, se aprobó, se leyó la reforma definitiva que venía con los cambios hechos en la segunda discusión que pasó por la Comisión del Poder Popular y Medios de Comunicación. Había el quórum reglamentario. Quiere decir que no hay ninguna razón para desconocer la legitimidad bajo la cual fue aprobada esta reforma. En segundo lugar, dicen que es una reforma que acaba con los medios comunitarios. Todo lo contrario, profundiza el valor de los medios comunitarios como medios alternativos para la comunicación con los ciudadanos, pero les da el valor natural intrínseco que tiene un medio comunitario, que no puede tener un espectro nacional, que tiene que ser local, que tiene que ser circunscrito a una comunidad, a la comunidad que se busca influir, a la comunidad que se busca servir, y que tiene que tener las condiciones y características lógicas que forman parte de la actividad bajo la cual ese medio comunitario se va a desarrollar. Y en tercer lugar, dicen que esta es una ley para entregarle o privatizar el espectro. Todo lo contrario también. Lo que busca es promover la pluralidad. Lo que busca es promover que no existen hegemonías comunicacionales independientes a pasar lo que a ellos les dé la gana poner. A tenerle siempre como una especie de pistola en la sien, porque tienen medios, el 80% de las emisoras radiales y medios de comunicación nacionales, sin haberles entregado la concesión debida por el tiempo establecido en la ley. Lo que estamos es dándole garantías también a los empleados, a los empresarios, pero sobre todo al pueblo venezolano, de que habrá estabilidad en los medios de comunicación, para que de esta forma puedan haber muchos medios independientes al gobierno de turno, que es fundamental para que en Venezuela haya una verdadera libertad de información, para que sea el venezolano el que pueda fijar su propia opinión sobre lo que ocurre. En cuarto lugar, dicen que estamos quitando las atribuciones al presidente de la República en la conformación de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. Falso. Le estamos dando su potestad tal cual la establece la Constitución, pero estamos formando parte como ente legislativo de la conformación del servicio o de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones al recibir el nombramiento del presidente de la República y aprobarlo este órgano legislativo que tiene además toda la legitimidad del mundo, porque acaba de ser electo y fue electo con mucho más votos, por cierto, de lo que fue electo el presidente de la República. Lo que queremos es tener una Comisión Nacional de Telecomunicaciones que deje de ser la oficina de información del Partido Socialista Unido de Venezuela. Lo que queremos es dejar de tener una Comisión Nacional de Telecomunicaciones donde el director sea miembro de un partido político y además tenga un programa de televisión, donde se pagan y se dan el vuelto. Lo que queremos es dejar de tener una Comisión Nacional de Telecomunicaciones donde los reales que entran para el fondo
que ahí está establecido para desarrollar la producción independiente, sea un fondo para la corrupción y para el despilfarro de recursos que deberán servir para mejorar la tecnología y mejorar el contenido audiovisual en Venezuela. Lo que queremos es tener una Comisión Nacional de Telecomunicaciones que sea técnica y no política. Y por eso, esta reforma hoy responde a los intereses de un país que quiere libertad de expresión, que tiene derecho a la información, que quiere saber lo que ocurre sin que exista nadie que le pueda impedir que eso ocurra, sin que tenga en Venezuela que haber una especie de oficina de información al mejor estilo de las peores dictaduras que hemos tenido en la historia de Latinoamérica. Pero además queremos decirle algo hoy a quienes han tratado de engañar al pueblo con una ley que es liberadora de la hegemonía que ha querido el gobierno impulsar. Vamos ahora con otras leyes. No nos vamos a quedar solamente con esta ley que va a sacar de circulación a 1.500 emisoras clandestinas que funcionan en Venezuela sin que exista ningún tipo de control gubernamental, porque son miembros del Partido Socialista quienes rompen la ley y aplican y abren estas emisoras. Vamos a más. Vamos a promover ahora una ley de medios públicos para controlar la propaganda oficial, para obligar al gobierno nacional a que respete a los usuarios y dejen de utilizar las cadenas para tratar de sembrar el odio, la división y la confrontación en Venezuela, como hoy existe. Vamos también a reformar la ley Resorteme para revisar también que los contenidos que hoy hay en los medios públicos nacionales dejen de estar llamando también a la división, al odio y a la confrontación de los venezolanos. Por tanto, el día de hoy queremos reivindicar nuestro legítimo derecho, pero nuestro deber además de haber aprobado una reforma a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones que no busca privilegiar a nadie que no sea al venezolano común, al ciudadano que tiene que ver durante 4 horas cadenas aburridísimas de un presidente que lo que dice es mentiras, que no resuelve ningún tipo de problema a los venezolanos, que se burla del hambre del pueblo cuando habla de que la dieta Maduro y hace chistes con el dolor de los venezolanos que han perdido peso por no tener que comer. Que vamos a liberar al pueblo venezolano de la oprobiosa propaganda oficial que nos hace creer que vivimos en un país que solamente existe en la mente de los que están hoy enchufados al gobierno recibiendo el dinero que debería ser invertido para el pueblo. Y que esta ley además va a entrar en vigencia cuando logremos en Venezuela el cambio que estamos seguros que está a la vuelta de la esquina, el cambio que vamos a lograr con el referéndum revocatorio, el cambio que vamos a lograr cuando el 26, 27 y 28 de octubre salgamos a las calles de Venezuela a recoger todas las voluntades que sean necesarias para que no haya otra alternativa para el gobierno que someterse a la voluntad del pueblo expresado en cada colegio, en cada centro de votación, y que sea el venezolano el que decida nuestro futuro. Lo que estamos en la Asamblea Nacional es trabajando por la liberación del pueblo de Venezuela, por la liberación de un pueblo que hoy sufre el ataque desmedido de un gobierno, que le importa poco el sufrimiento de los venezolanos, pero que sí le importa mucho mantenerse en el poder a pesar del daño que nos está causando. Estamos trabajando para el pueblo que nos eligió. Estamos trabajando también para el que hoy es oficialista y mañana será opositor, porque estas leyes van a ayudarnos a que cuando cambie este gobierno, que ojalá y sea muy pronto a través del referéndum revocatorio, el gobierno que venga no haga exactamente lo mismo que está haciendo este. Estamos protegiendo al pueblo venezolano y por eso hoy sentimos profundo orgullo de haber aprobado esta reforma orgánica de la Ley de Telecomunicaciones, que significa, insisto, el primer paso para la liberación definitiva de los medios de comunicación en Venezuela.